Y hoy vamos a hablar acerca de esta nueva manera de vivir. Aquí aprendemos una nueva manera de vivir que no habíamos aprendido, ni en la escuela, ni en la religión, ni nuestros padres, por más bien intencionados que estaban, no nos supieron dar este tipo de enseñanza. Y aparte es algo que necesitamos, porque no tenemos el reflejo natural que nos aleja del sufrimiento o del dolor mental, emocional, como tenemos de lo físico. De lo físico tenemos una piedra en el zapato y nos sentamos y lo sacamos porque nos duele. O tocamos algo caliente y quitamos la mano inmediatamente porque nos duele. Tenemos un reflejo natural que nos aleja del dolor físico. Pero ese mismo reflejo del dolor mental, emocional, no lo tenemos. Lo tenemos que aprender. ¿Dónde lo vamos a aprender? En lugares como este. Estudiando cosas como lo que aquí aprendemos. A eso venimos, a desarrollar un reflejo, porque al principio lo tenemos, nos cuesta esfuerzo. Al principio nos cuesta disciplina. No caer en eso de empezar a sufrir por las cosas que no nos gustan o que no nos gustaron del pasado. Pero poco a poquito empezamos a vivir de esta nueva manera y ya se nos llega esa manera de vivir natural. Notamos, empezamos a sufrir y decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar feliz, yo quiero estar en paz. Y ya no dejamos los pensamientos que interfieren con nuestra felicidad, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad. Antes nosotros mismos permitíamos que nuestros propios pensamientos interfieren con nuestro bienestar emocional. ¿Se imagina? Ahora lo notamos, nos damos cuenta, me doy cuenta, traigo pensamientos que me están afectando y los soltamos. Antes no. Antes nos llegaban esos pensamientos y ahí seguíamos, y ahí seguíamos, y ahí seguíamos. Y podíamos durar horas, días, semanas, pensando en lo mismo, aunque nos sentíamos mal. Ahora aquí vamos a aprender a evitar eso y a vivir de esta nueva manera. Si quieres empezar a leer, Shelly, por favor. La nueva manera de vivir. Cada martes es una invitación a aprender más acerca de una nueva manera de vivir. Entonces, ¿a qué venimos cada martes? Porque queremos vivir de una nueva manera. Ya no queremos sufrir. Ya no queremos traer esa carga emocional, ese equipaje emocional de nuestro pasado, de que las cosas no están como quisiéramos que fueran, que nos hace sentir mal, que nos hace sufrir. Ya no queremos eso. Queremos una nueva manera de vivir, manejar la situación de la mejor manera que podemos, sin caer en sufrimiento. Entonces, cada martes a eso venimos. Pero es importante que no nomás sea 1 hora por semana. Es importante que ustedes pongan en práctica lo que aquí aprenden, que se lleven sus hojitas, que las repasan durante la semana, que empiezan a poner en práctica lo más que puedan lo que aquí aprendemos, para que sea un cambio de verdad en tu vida. Aquí aprendemos a dejar de hacernos daño a nosotros mismos, a aceptar la vida como es, cambiante e impermanente. Entonces aquí aprendemos una nueva palabra, la impermanencia. Es la palabra que se utiliza en la filosofía oriental, de que todo en lo físico, material, es temporal, pasajero, cambiante. Y dejamos de pelear con eso. Lo aceptamos, la vida tal y como es. Todas las formas son impermanentes. Y el reconocimiento de que todo en lo físico material es impermanente nos ayuda a reconocer algo que sí es eterno, que sí es permanente, que es lo espiritual, que está tanto dentro de nosotros como en todos lados. Soltamos las tristezas pasadas y preocupaciones exageradas por el futuro.
Imagínense cómo sería nuestra vida si no soltamos las tristezas de nuestro pasado. Así es que en esta semana observa a ver si tú de verdad has podido soltar las tristezas de tu pasado. Todos hemos pasado por cosas difíciles, no hay ninguno que no, porque vivimos en un mundo donde todo es impermanente, temporal, pasajero, cambiante. Entonces todos pasamos y continuamente tenemos recuerdos de la impermanencia. Cada vez que nos miramos en el espejo, ya no nos miramos de 20 años. O como a veces le digo, a lo mejor los espejos no son de la misma calidad que Tenemos muchos recuerdos continuamente de que vivimos en un mundo de impermanencia. Pero dentro de esa impermanencia encontramos algo que es eterno. Y eso lo encontramos tanto en todos lados como dentro de nosotros mismos, que se puede llamar de muchas maneras, pero como aquí no es un grupo religioso y respetamos la religión de cada uno, lo que hacemos es evitar utilizar las mismas palabras que utilizan en las religiones. Vamos a decir el universo, lo divino, lo espiritual, lo eterno. Vamos a procurar usar otra palabra y ya cada quien lo puede traducir a su manera según su fe y sus creencias. Esta es una manera muy razonable de vivir y por eso no pedimos que no dejen su sentido común en la puerta cuando entran aquí. Entonces cuando llegan aquí no tienen que dejar su sentido común en la puerta y entrar y a ver qué dice el maestro. Traes tu sentido común. La enseñanza que damos aquí es muy razonable, es muy lógico. Aprender a dejar de sufrir, pues ¿quién no quiere dejar de sufrir? Y si hay una manera de dejar de sufrir, ¿por qué no aprenderlo? Y si sufrir es innecesario y evitable, ¿por qué no? Que sea una verdad para nosotros, que el sufrimiento sea necesario y evitable. Entonces, no les vamos a pedir que dejen su sentido común en la puerta. Tráigalo, escuche lo que dice el maestro, claro, esté abierto a aprender algo nuevo, pero no porque algún maestro lo dice automáticamente, es porque así tiene que ser. Pruébalo en tu vida cotidiana. Escucha algo aquí de lo que te gusta, lo que se te hace razonable, y tú di, yo lo voy a poner en práctica en mi vida. Voy a empezar a observar mis pensamientos, a ver qué tan seguido yo pienso lo mismo, a ver qué tanto tiempo me dedico a pensar en cosas que me hacen sentir mal y voy a empezar a evitarlo. Entonces, su sentido común y su mentalidad razonable, tráigalo a las enseñanzas de aquí. No les vamos a pedir que crean en algo que no sea razonable. La enseñanza no es rígida, ni es una religión donde tienes que tomar por fe lo que enseñamos. Entonces, la enseñanza de aquí no es rígida, de que esto es así, 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 y los que no lo creen de esta manera están muy equivocados. Aquí nunca hablamos de otros grupos, que es lo primero que te enseñan en muchos lados donde vas. No, los de allá están mal, los de allá están equivocados, los de allá no saben lo que hablan. No, aquí no vamos a hablar mal de nadie, porque hablar mal de otros engrandece el ego. No es una religión donde les vamos a pedir que tomen por fe, por eso lo hacemos en martes, nuestras reuniones, para que el fin de semana uno puede ir o no ir donde siente. No vamos a contradecir a ninguna religión, no vamos a decir que alguien tiene que cambiar de religión, simplemente vamos a ir trabajando sobre aprender a vivir de una nueva manera, porque eso en muchos lados nos enseña. Y aquí es lo que vamos a estar aprendiendo martes con martes. Les invitamos a probar en su vida cotidiana lo que enseñamos, que como les digo, siempre tiene más que ver con eliminar que con añadir. Entonces les invitamos a poner en práctica lo que aquí escuchas.
funciona, vuelve al otro martes y aprende un poquito más. Porque nunca hay un límite de que podemos llegar hasta ahí en el fin del sufrimiento. Siempre podemos eliminar un poquito más de nuestro sufrimiento con que cargábamos durante nuestra vida. Es muy raro que una persona llegue al 100% la eliminación, que no sufra absolutamente nada de nada, ¿no? Pero cada vez lo vamos a ir disminuyendo. Entonces, vamos a venir los martes. Les invitamos a probar en su vida. La enseñanza que aprendemos aquí tiene más que ver con eliminar que con añadir. En otro tipo de enseñanza donde van, tiene que ver con añadir, ¿verdad? Les enseñan un idioma y aprenden cómo se dice una palabra en español, cómo se dice en inglés o en otro idioma. Si van a aprender música, van a aprender de acordes, notas, tiempos. Si van a aprender otra cosa, siempre te van a enseñar algo. Pero aquí, en vez de darle algo para ustedes añadir a los conocimientos que han llegado a tener hasta hoy en día, vamos a procurar eliminar lo que te hace daño. Quitar esos pensamientos que te hacían sufrir. Quitar los hábitos, las costumbres que antes te hacía caer en sufrimiento. Entonces la enseñanza de aquí es muy diferente que la enseñanza en otras partes, porque en otras partes tiene que ver con añadir, aquí tiene más que ver con quitar. Porque cuando quitamos lo que nos hace daño y quitamos los pensamientos superficiales y dañinos, todos vamos a descubrir lo mismo. Un sentimiento de paz, de dicha, de armonía, de amor que todos tenemos en la profundidad de nuestro ser, lo que aquí llamamos la sonrisa interior, que siempre hemos tenido. Pero antes no nos dábamos cuenta porque la mente estaba lleno de pensamientos, muchos de ellos dañinos, muchos de ellos repetitivos, muchos de ellos negativos, muchos de ellos problemáticos. Y al eliminar eso, descubrimos esto. Aprendemos a poner la mente quieta. A simplemente ser un punto de conciencia. Sin agregarle nada con nuestros pensamientos, de vez en cuando. No quiere decir que ya no vamos a pensar más. Pensar es nuestro gran don. Podemos recordar, planear. Nuestro gran don es tener una mente desarrollada, pero de vez en cuando aprendemos a poner esa mente quieta y simplemente ser un punto de conciencia, dándose cuenta de todo esto bello y maravilloso que está a nuestro alrededor en esta vida. Cuando eliminamos lo que nos hace daño en cuanto a nuestros pensamientos y actitudes, descubrimos algo que todos tenemos en la profundidad de nuestro ser, una paz y dicha que aquí llamamos la sonrisa interior. Entonces, la sonrisa interior es algo que descubrimos. La diferencia entre inventar, yo me acuerdo cuando era niño, yo decía, ¿cuál será la diferencia entre inventar y descubrir? Entonces, inventar es algo que no existía y tú pones algunas cosas juntos y inventas algo nuevo. Descubrir es algo que siempre ha estado ahí, pero tú no te habías dado cuenta y tú lo descubres. Entonces, la sonrisa interior, este estado natural de paz, armonía, dicha y amor, no es algo que tienes que inventar, porque ya está en ti. Solamente que no nos dábamos cuenta porque teníamos unas mentes sobreactivas, siempre pensando, siempre recordando, siempre en contra de esto, o preocupado por eso, o molesto por eso. Entonces todo ese tipo de pensamientos cubrían, como las nubes cuando cubren el sol, lo que es la sonrisa interior, nuestro estado natural de paz, armonía, dicha y amor, que es tu derecho de haber nacido. Al nacer se te regala eso. Pero con el tiempo empezamos a pensar tanto, a preocuparnos
y otras cosas superficiales que nada que ver con nada, cubrían esa maravillosa parte de nosotros. Por eso tantas personas en este mundo practican la meditación. Quitar la atención de los pensamientos, de ese río arrasador de pensamientos con que traíamos, para descubrir esa paz que todos por naturaleza tenemos en la profundidad de nuestro ser. Algo maravilloso. Aprendemos a ser el observador de toda nuestra actividad mental para darnos cuenta cuando los pensamientos o actitudes que traemos son dañinos, repetitivos o negativos para dejarlos. Entonces, uno de los pilares de esta enseñanza: observa tu mente, observa tus pensamientos, conviértate en la presencia observadora de los pensamientos que acostumbras traer, que circulan por tu cabeza. Si no eres el observador de tus pensamientos, te identificas con cada pensamiento. Identificar viene de una palabra griega, identificare, que significa uno con. Entonces, mientras tú no eres el observador de tus pensamientos, tú eres uno con los pensamientos. Un pensamiento triste y te sientes triste, un pensamiento de resentimiento y te sientes rencoroso, un pensamiento estresante, te sientes estresado, un pensamiento preocupante, te sientes preocupado. Pero ahora te das cuenta, porque ahora eres el observador, y tú dices, es un pensamiento preocupante, pero no por eso yo me tengo que sentir preocupado. Es un pensamiento de alguna tristeza anterior en mi vida, pero no por eso yo me tengo que sentir triste. Es la diferencia entre ser el observador de tus pensamientos y ser identificado con los pensamientos. Nos damos cuenta cómo nosotros mismos contaminábamos nuestro estado mental emocional con lo que antes permitíamos circular en nuestras cabezas. Algo que es muy común en la humanidad. Entonces es muy común en la humanidad contaminar tu estado interior. Tú mismo, porque nadie más lo hace. ¿Quién lo hace? Es uno mismo. Cuando tú permites que tus pensamientos interfieren con tu paz, con tu felicidad, con tu armonía, con tu dicha, con que fue tu regalo al haber nacido. Pero cuando tú permites que los pensamientos te contaminan, te interfieren con esa felicidad, con esa paz, con esa armonía, estás haciendo algo que aquí entendemos o llegamos a entender que es evitable. Requiere esfuerzo y disciplina, romper los hábitos mentales que causaban en nosotros el sufrimiento emocional, pero vale la pena. Yo quería poner aquí 1000 veces vale la pena, pero no me alcanzó el espacio. Tuve que poner nomás vale la pena. Porque aparte de todo lo demás, tienen que caber las palabras en unas ciertas reglas. Entonces, vivir de una manera más iluminada no es más difícil que vivir preocupándose, estresándose, poniéndose triste. Es mucho más fácil vivir de esta nueva manera. Pero para lograr vivir de esta nueva manera, tenemos que romper hábitos que siempre cuesta trabajo, que siempre requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo que 1000 veces vale la pena. Llegamos a darnos cuenta que sufrimiento mental no era otra cosa más que un mal hábito que todos podemos aprender a corregir y entendemos el dicho, sufre porque quiere. Entonces llegamos a darnos cuenta, si tú sufres mentalmente, emocionalmente, por tu pasado, porque las cosas no son como tú quisieras que fueran, porque las personas no actúan como tú quisieras que actuaran, si tú sufres por eso, aquí llegamos a entender que sufrir por algo que está fuera de nuestro control o por nuestro pasado no es otra cosa más que un mal hábito, como lo que es, por ejemplo, fumar. Es un
un mal hábito que te hace daño físicamente. Sufrir te hace daño mentalmente, emocionalmente. Entonces, aquí aprendemos a entender la verdad sobre un dicho mexicano que a mí me gusta. Sufre porque quiere. Aunque sabíamos de ese dicho y probablemente lo hemos escuchado, no nos dábamos cuenta. Decíamos, no, yo estoy sufriendo por lo que dijo, o yo estoy sufriendo por lo que hizo, o yo estoy sufriendo por lo que pasó hace mucho, etc. Entonces, para nosotros poder corregir el sufrimiento en nosotros, necesitamos tomar las riendas de nuestro propio sufrimiento y decir, no, si yo quiero sufrir, sufro, pero si no quiero sufrir ya no voy a sufrir. Diferente que dolor. Dolor es una parte normal de esta vida que periódicamente algo acontece que nos causa dolor en nuestras vidas, eso es normal, pero aquí evitamos convertir algo temporal, dolor, a algo que llevamos como una carga o equipaje que es el sufrimiento. Entender que uno mismo es el que causa su propio sufrimiento emocional y que es en gran parte innecesario y evitable, es un gran descubrimiento. Entonces es un gran descubrimiento esto. No estoy sufriendo por lo que pasó. No estoy sufriendo por lo que dijeron. Estoy sufriendo por mis propios pensamientos que yo traigo. Entonces por eso sufrir, diferente que dolor, porque dolor es algo que de repente nos llega por la vida, algo que ocurre en la vida que nos causa dolor, pero sufrimiento es lo que nosotros agregamos a ese acontecimiento con nuestros pensamientos y formas de procesar lo que ha ocurrido. En la gran mayoría de los casos, no sufrimos por lo que sucede, sino por nuestras reacciones, interpretaciones y pensamientos acerca de lo que sucede. Eso es muy importante entenderlo. Si queremos llegar a un fin de sufrimiento, tenemos que entender que no sufrimos en la gran mayoría de los casos por lo que sucede. Eso nos causa dolor, es verdad, hay cosas difíciles que pasamos en nuestra vida que nos causan dolor en el momento. Pero el sufrimiento es a causa de nuestras reacciones, la manera que nosotros interpretamos las cosas y los pensamientos acerca de lo que sucede. Entender que vivimos en un mundo de impermanencia nos ayuda a aceptar las cosas como normales. La interpretación que le vamos a dar es: esto es normal, esto es natural. En vez de esto es trágico, horrible. Las interpretaciones que antes le poníamos a los acontecimientos que no nos gustaban nos hacían sufrir aún más. Entonces sí pasamos por cosas difíciles, pero nosotros con nuestras interpretaciones, con nuestros pensamientos, con la manera que lo procesamos, lo hacemos ya sea menos difícil o más difícil. Entonces con este tipo de enseñanza vamos a procurar que sea menos difícil. Por eso el sufrimiento es a causa de cosas que podemos aprender a corregir y es innecesario y evitable. Sufrir es algo que podemos todos aprender a corregir. Entonces observa tu mente, observa tus pensamientos, date cuenta cuando estás sufriendo y no sigas sufriendo. Date cuenta que estás sufriendo y cambia tu forma de ver esa situación para que no sufras. ¿Se imaginan qué gran descubrimiento es eso? Según los grandes maestros antiguos, vivir iluminadamente no es saber todos los secretos del universo o poder hacer milagros. La iluminación es el fin del sufrimiento mental y emocional. Entonces, ¿se imaginan qué gran descubrimiento es saber, bueno, este sufrimiento que yo traigo aquí, si yo quiero evitarlo, yo lo puedo evitar? Es innecesario. Tiene que ver con lo que yo agrego a los acontecimientos.
no viene automáticamente con lo que ocurre o lo que acontece. Entonces, qué gran descubrimiento es eso. Según los grandes maestros antiguos, la iluminación o la vida iluminada no es saber todos los secretos del universo, ni es poder hacer milagros. Es llegar al fin del sufrimiento mental, emocional en nuestras vidas. Por eso, cada martes que venimos y durante la semana también, trabajamos en eso, en observar y eliminar el sufrimiento mental de nuestras vidas. Entonces, ¿a qué venimos los martes? A trabajar en eliminar el sufrimiento. Por eso el tema de una forma u otra siempre va a ser cómo eliminar el sufrimiento mental, emocional de tu vida. Porque todos hemos pasado por cosas difíciles. Todos hemos perdido seres queridos. Todos hemos tenido decepciones. Todos hemos tenido pérdidas. A todos nos han pasado muchas cosas ya a estas alturas de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo eso sin traer, como el pípila, ¿verdad?, una carga pesada, pero de sufrimiento, de pensamientos repetitivos, de historias que reaparecen en nuestras mentes, que nos hacen revivir esas partes tristes de la vida pasada? Simplemente aprendemos a soltar lo que nos hace daño y a dejar de pensar en cosas que nos causan angustias o incomodidad. Soltar. Venimos más bien a soltar. Vienen a que un maestro les pueda ayudar a soltar las cargas que tú traes, aunque tú vas a tener que soltarlo, pero vienes a recibir una enseñanza que te puede ayudar a aprender técnicas o maneras de cómo tú vas a soltar lo que te hace sufrir a ti. Venimos a soltar lo que nos hace daño. Venimos a ya no pensar en cosas que nos causan angustia, las cosas que nos incomodan. ¿Para qué vamos a estar pensando en eso, habiendo otras cosas donde poner la atención? Aunque venimos todos juntos a meditar y a escuchar enseñanzas que nos ayudan, el trabajo de la iluminación es individual. Entonces, este trabajo de la iluminación es individual. Yo les ayudo lo más que puedo. Yo les recuerdo de cosas que me han ayudado a mí, de cosas que yo he aprendido a través de tantos años en esto. Pero el verdadero trabajo de la iluminación, cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. Si no fuera así, pues pusiéramos aquí una fila y yo aquí, tú ya, el que sigue, ya, el que sigue, ya, y todos bien, ya nadie sufre. Pero no, el maestro únicamente apunta. Pero el alumno tiene que ver hacia dónde está apuntando, darse cuenta en su vida y soltar, eliminar las cosas que le hacen sufrir. Yo no sé cuáles pensamientos repetitivos y dañinos tú acostumbras traer, pero tú con la observación puedes darte cuenta y empezar a iluminarnos. Entonces yo no sé, en tu caso, yo te veo, pero yo no sé qué tanto carga traes en tu mental, emocional. Yo no sé qué tanto sufres cuando tú estás fuera de aquí del grupo. Yo no sé qué tantos recuerdos te traen y te atormentan en tu vida. Pero tú puedes observar tu corriente mental, tú puedes observar tus pensamientos y tú puedes darte cuenta, bueno, esto ya lo voy a soltar. Esto ya no me hace bien. Eso ya no lo voy a seguir pensando. Y tú puedes empezar a purificar la voz en tu cabeza. Todos tenemos una voz en nuestra cabeza. Muchas veces antes esa voz era casi atormentadora. Pero ahora la nueva manera de vivir empieza a ser una voz benigna, motivante, comprensivo, que nos ayuda a salir adelante. Pero hay que observar esa voz
Y la manera que lo vamos a purificar es que vamos a empezar a dar más atención a los pensamientos que nos motivan, que nos hacen sentir bien, nos dan paz, y menos atención a los pensamientos que nos preocupan, que nos estresan, que nos hacen sentir mal. Muchos al observar sus actitudes y pensamientos llegan a decir, esto es locura. ¿Por qué yo me hago daño a mí mismo? ¿Por qué sigo pensando en eso que siempre me hace sentir mal? Entonces muchas personas nunca han escuchado en su vida, jamás, observa tus pensamientos. Entonces vienen a un grupo como este y un maestro les dice, observa tus pensamientos. Y dicen, bueno, me hace lógico, voy a observar mis pensamientos. Y empiezan a darse cuenta. Porque antes estaban identificados con los pensamientos, uno con los pensamientos. No los observaban. Pero al empezar a observarlos, dicen, esto es locura. ¿Por qué yo estoy pensando en eso si me hace sentir mal? ¿Por qué yo estoy dedicando tiempo que yo podría estar disfrutando esta vida haciendo otra cosa? ¿Y por qué me dedico tiempo a estar pensando en cosas que me hacen sufrir? Esta es una locura. Y es lo que probablemente vamos a decir cuando empezamos a observar nuestros pensamientos. O nos vamos a dar cuenta que muy seguido pensamos lo mismo, es muy repetitivo. Y vamos a darnos cuenta que hay mucho, al eliminar todo eso, vamos a tener mucho espacio para simplemente disfrutar la vida tal y como es. Darte cuenta es mucha ganancia y es el primer paso en esta transformación. Entonces, darte cuenta que esta es locura lo que traigo en la cabeza. Darte cuenta, ay, ¿qué tan seguido pienso eso? ¿Para qué? Si cada vez que lo recuerdo me hace sentir mal. ¿O para qué me estoy dedicando tiempo a pensar en cosas que me hacen sufrir? Darse cuenta es el primer paso en la transformación y el cambio a una nueva manera de vivir como la que aprendemos aquí. Mientras pensemos que es normal, sufrir será difícil tomar las medidas necesarias para eliminarlo de nuestras vidas. Muchos piensan, ay, es normal sufrir. Muchas veces me han dicho, cuando yo les empiezo a explicar algo acerca de esta enseñanza, muchas veces me han dicho, ay, aunque uno no quiera, uno piensa en esas cosas. Aquí aprendemos que no es normal sufrir. Sufrir es un mal hábito que nosotros fuimos acumulando a través de los años porque las personas que queríamos sufrían. Las personas que mirábamos en las películas sufrían, porque nadie nunca nos explicó que era posible vivir sin esa carga de sufrimiento que antes traíamos. Al aprender a aceptar más y resistir menos la manera en que el universo va presentando la vida delante de nosotros, un nuevo sentimiento de paz empieza a prevalecer en nosotros. Entonces, la aceptación. Aprendemos a aceptar las cosas que no podemos cambiar. La aceptación es el puente que nos lleva del acontecimiento que no nos gustó a seguir adelante con paz. Antes no tomábamos ese puente. Antes tomábamos el camino del sufrimiento, el camino de abajo, miles de pensamientos llenando nuestra cabeza y sufríamos. No nos dábamos cuenta que había un puente que nos permitía evitar todo eso, y ese puente se llama la aceptación. Entre más pronto aceptamos las cosas, menos sufrimos. Entre más pronto aceptamos las cosas, menos amplificamos nuestro dolor. Antes nosotros hacíamos todo lo contrario para una vida de paz interior, porque nosotros amplificábamos nuestro dolor. Dolor es una parte normal de la vida, pero nosotros lo amplificábamos y lo prolongábamos. Lo amplificábamos por medio del no. La resistencia, la no aceptación hace que nos duela más. La aceptación, eso es normal, es un mundo de impermanencia, todas las formas son temporales.
entender eso nos da aceptación que nos hace disminuir el sufrimiento. Y no estarlo piense, nos ayuda a no prolongar el sufrimiento como antes hacíamos. La aceptación es una parte clave de la vida iluminada y nos lleva a la paz interior. Entonces es un puente que nos lleva derechito a la paz interior, simplemente con aprender a aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y el pasado. Lo contrario es la resistencia, la no aceptación, que es una de las mayores causas de sufrimiento en nosotros. Entonces la no aceptación, no aceptar las cosas como son, no aceptar el pasado como fue, el no es una de las cosas que más nos hace sufrir y es una de las mayores causas de sufrimiento emocional humano. Por eso es tan importante esta sencilla pero poderosa práctica. Aceptar las cosas y la vida como es, sobre todo el pasado y las que no se pueden cambiar. Entonces, esta sencilla pero poderosa práctica de aceptar las cosas que están fuera de nuestro control, aceptar la vida como el universo, como lo quieres llamar, nos la va presentando, aceptar nuestro pasado como fue, es una de las cosas que más nos va a poder ayudar a vivir de esta nueva, maravillosa manera. Siempre habrá oportunidades poder practicar la aceptación, porque seguido nos suceden cosas que no esperábamos o que no queríamos que pasaran. Ahí me faltó una palabra. Siempre habrá oportunidades para poder practicar la aceptación. Muy seguido pasan cosas que no nos gustan. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Cada que caes en un bache en la calle. Enojarte no ayuda. Entonces, muy seguido, sobre todo aquí en Ensenada con la condición de las calles hoy en día, muy seguido vamos a tener oportunidades de aceptar las cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, aquí aprendemos esa importante lección y muy seguido lo estamos repitiendo, aceptar la vida como es, lo dijo el compañero al principio en la introducción, y es una parte importante, es un pilar de esta enseñanza que aquí aprendemos. Reconocer que es inútil sufrir por el pasado o por cosas que no podemos cambiar, que es la no aceptación, es clave en esta nueva manera de vivir. Entonces, reconócelo. Sufrir por tu pasado no va a remediar nada. Sufrir por tu pasado no va a remediar nada. Sufrir por las cosas que están fuera de tu control tampoco. Entonces es inútil sufrir por las cosas que están fuera de nuestro control o por el pasado. Junto con la aceptación, en la nueva manera de vivir, empezamos a evitar cosas que nos hacen sufrir, como preocuparse demasiado por el qué dirán y de lo que piensan los demás de ti, querer ser perfecto o esperar la perfección en otros o en las situaciones de la vida y de repasar mentalmente tristezas pasadas. Entonces, junto con la aceptación, junto con observar nuestros pensamientos, vamos a empezar a eliminar y evitar cosas que nos hacen sufrir, como preocuparnos demasiado por lo que piensan los demás de ti. Evitar eso nos ayuda a eliminar muchas de las cosas que antes nos hacían daño. Entonces, aprendemos a evitar las cosas que nos hacen sufrir, como el que dirán, lo que piensan los demás de ti, querer ser perfecto. Dicen que hay muy pocos perfeccionistas felices. Esperar la perfección en el cónyuge, en la familia, en otras personas o en la vida en sí. Repasar mentalmente la tristeza
tristezas pasadas, todo eso va a crear sufrimiento. Y aquí queremos vivir de una nueva manera donde ya no sufrimos. Entonces, evitar todo eso nos va a eliminar muchas de las cosas que antes nos hacían sufrir. Lo importante de la palabra ahí es antes, porque esas cosas ya no nos hacen sufrir, porque ya no nos preocupamos tanto por eso. En algunos llegó a sentirse normal y habitual el sufrimiento. Entonces, en muchas personas se les hace normal, tienen hábito, es habitual sufrir y piensan que no hay otra manera de vivir. Aquí estamos para decirles, hay otra manera de vivir. Por eso aquí en el letrero fuera de aquí del Centro Sonrisa Interior hay un letrero. Hay otra manera de vivir, otra manera de vivir que no sabíamos. Sufrir es innecesario, dolor es normal, pero que sea dolor nomás momentáneo, que no sea una carga que nosotros estamos llevando ya por meses o años o décadas de lo que pasó que no nos gustó. Entonces, hay otra manera de vivir. Antes no sabías, sufríamos, sufría yo igual junto con todos ustedes. Pero ahora ya sabemos, hay otra manera de vivir. Entonces ya al saber que hay otra manera de vivir, ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida? Esa es la pregunta. Antes no sabías, entonces se te hacía normal sufrir. Ay, me pasó eso y luego me pasó aquello y es tan triste y tengo una vida muy triste, etc. Pero ahora ya sabemos, hay otra manera de vivir. Eso que pasó ya no lo tienes que seguir cargando mentalmente, emocionalmente el resto de tu vida. Entonces, al saber que hay otra manera de vivir, ¿cómo vas a vivir tú de ahora en adelante? Esa es la pregunta. ¿Cómo vas a vivir de ahora en adelante? ¿Cómo? Sabiendo. Antes no sabías, ahora ya sabes. Suelta lo que te hace daño. No sigas pensando las cosas que te hacen sentir mal. No sigas repasando esas historias tristes de tu pasado. Acepta a las personas como son, lo más que puedes. No quiere decir que ahora te tienes que juntar con esa persona que es tóxica y negativa, pero acéptalo. Puede ser que él algún día llegue a ser un ser muy iluminado también, y mientras tanto, pues, aléjate un poco de él o de ella. ¿Ok? Seguimos. A través del tiempo, muchos se acostumbran a reaccionar y pensar de manera no favorable, que produce sufrimiento en ellos. Antes teníamos un patrón de cómo reaccionar para cada cosa. Pasaba eso, nos enojamos. Recordamos eso, nos poníamos tristes. Nos hablan de esa forma, nos molestamos. Entonces era como automático, que aprendimos a través de los años. Entonces, si queremos vivir de una nueva manera, no tenemos que seguir utilizando ese mismo patrón que antes nos hacía sufrir. Tenemos que cacharnos, darnos cuenta, hey, estoy reaccionando en la manera que yo aprendí a sufrir, como cuando yo aprendí a sufrir. Ahora voy a reaccionar de otra manera distinta, diferente, porque ya me di cuenta que hay otra manera de vivir donde no sufro. Entonces tenemos que ir rompiendo esos hábitos, porque antes era muy habitual sufrir. Automáticamente reaccionábamos de una manera que producía en nosotros el sufrimiento, cosa que aquí aprendemos a evitar de ahora en adelante. Con una sincera autoobservación, podremos observar dónde necesitamos efectuar cambios en los hábitos para poder evitar el sufrimiento mental, y entendemos que es opcional y evitable, y que hay una maravillosa nueva manera de vivir. Entonces la autoobservación, una sincera autoobservación, observa cuáles son los pensamientos que traes.